Bueno, gloria a Dios. Vamos a comenzar las reuniones, ya tuvimos la alabanza, así que damos gracias a Dios por podernos reunirnos y damos gracias a Dios porque estamos empezando el año y sabiendo que hay consecuencias trascendentales que está ocurriendo en todo el mundo, que hay catástrofes de diferentes maneras, pero bueno, Dios está llamando a su pueblo para que se afirme en la palabra de Dios. Y como siempre no vamos cansando de repetir, de decir, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el que guarda sus mandamientos. Y realmente Dios tiene un pueblo que no ha doblado rodilla todavía frente de Baal. Así que vamos a comenzar orando, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Así que le invito que cierre sus ojos ahí para aquella gente que van a ver este programa. Queremos que pedirte con reverencia también que cierre los ojos y que pueda buscar de Dios mientras que pueda ser hallada. Señor, te damos gracias porque durante toda esta semana nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha bendecido, Señor, con la salud. Y te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos ha acompañado, Señor. Señor, bendice tu palabra en esta tarde, noche. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos la fe. Apresura los pasos de aquellos que van a venir, Señor. Y aquellos que van a quedar en su casa, trae bendiciones en abundante para cada uno de ellos. Oramos por los enfermos, Señor. Oramos por la necesidad que hay también en este barrio. Pedimos que tú, Señor, suplas toda la necesidad. Te damos la gracia, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Una pregunta, es una pregunta. Y dice la palabra de Dios. ¿Cómo hablo? Es una pregunta. ¿Cómo me expreso con la gente? En nuestra casa, ¿cómo nos expresamos con nuestros hijos? Y realmente nuestra boca es la que se expresa para bendición o para maldición. Con la boca expresamos esas cosas. Y a veces sin darnos cuenta, aún los hijos de Dios expresan de mala palabra en la casa. Entonces, aquel hijo de Dios debe ser prudente de cómo hablar y de cómo expresarse con la gente. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir para que podamos, que la Biblia nos tramita de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. Amén. Y la Biblia habla en sí. ¿Quiere leer? Amén. Efesios 4, 29 dice así la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Así que dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. A veces nos hacemos esa pregunta y
¿Qué no habla mal? ¿Qué no dice de mala manera? Jesús nunca ha habido expresados mala palabra. Sí, también le dijo a los fariseos y a los escribas, también le dijo hipócrita, dijo. Tú que diezmáis con la menta y con el comino, dice. O sea que la hipocresía no quería decir que de mala palabra. Hoy decimos que la hipocresía es aquel que conoce la palabra de Dios y no lo está haciendo. Y justamente los escribas hacían esa cosa. Justamente hacían la palabra, ellos daban carga al pueblo, pero ellos no lo hacían. Entonces Jesús conocía bien las intenciones de los corazones de los escribas y fariseos. Por eso le decía hipócrita, es mentiroso, con eso le quería decir mentiroso. Ustedes no dicen la verdad. Y la palabra de Dios, la que nos dice, que nos salga de nuestra boca, ¿no? Que nos salga palabra corrompida, dice. Que nos salga palabra corrompida de vuestra boca. Sino que, dice, sino que cuando hablemos, sea como dice la palabra de Dios, sino lo que sea bueno para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, la palabra de Dios dice que por tu palabra será justificado, por tu palabra será condenado. Damos gracias a Dios por nuestro hermano. Que Dios te bendiga, hermano Maxi. Realmente recién empezamos y realmente estamos contentos de que nuestro hermano nos acompañe. Y bueno, estamos justamente explicando Efesios 4, 29. Y sabe que a veces la hipocresía es la que más nos asusta a todos, porque realmente puede ser que estemos fallando con Dios, puede ser que estemos, muchas de ellas dentro de las congregaciones, muchas de ellas dentro de la congregación viven hipocresía, y la hipocresía es la que nos aleja de Dios. Tenemos que decir la verdad, lamentablemente tenemos que decir. Y la palabra de Dios, cómo me expreso, cómo hablo en frente de otra gente, y ese es dar buen testimonio, porque muchas de ellas, lamentablemente, a veces uno se mete en conversaciones que no corresponden. Justamente nos habíamos ido en otros países y en ese fuimos a la casa de un familiar en otros países y escuchamos de nuestros seres queridos, de uno de parte de mi allegado, nunca salió de su boca palabra corrompida. Tremendo, hermano, tremendo. Aún en el trabajo, ¿Y qué testimonio, hermano? ¿Qué testimonio de ese hombre que no entiende la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. Pero sí, yo entiendo que él es la iglesia. Y yo nunca escuché palabra corrompida de su boca, estando ahí 2 semanas. Nunca escuché, hermano, nunca escuché. Y daba gloria a Dios porque un hombre sencillo y un hombre que no conoce en profundidad la cosa de Dios, pero vemos un hermano católico
me ha expresado grandes testimonios. Y esa es la que dijo Jesús. Le dijo al hombre romano, le dijo, no encontré tanta fe en este hombre como el centurión. Hermano, hay muchos nuestros hermanos afuera, sea católico, sea cualquiera hermano, vive una vida de rectitud. Solamente falta que acepte a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces esa cosa, ¿cómo nos expresamos? ¿Cómo hablamos en nuestra casa? ¿Cómo hablamos afuera? Y esa es la que nos ayuda a dar buen testimonio de la palabra de Dios. Vamos allá a Colosenses. Ven más Colosenses 3. Mire lo que dice. Dos versículos, uno hemos leído. Colosenses 3:8. Pero dice, mire que dice Colosenses 3:8, ¿sí? Amén. Tenemos. Pero ahora, dejad también vosotros toda cosa, dice, toda cosa, ira, enojo, malicia, blasfemia, dice blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Hermano, es que nosotros decimos, a veces, hay gente sincera afuera, gente que no ha corrompido esa palabra, pero dentro del pueblo de Dios, Pablo estaba diciendo, Pablo a través del Espíritu Santo decía a sus oyentes, a su congregación, esta es una carta a los colosenses, y realmente a Colosa le decía Pablo, le mandaba la carta, mire, que de tu boca no salga algo corrompida, decía, que no salga algo blasfema, que blasfeme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente, hermano, era un consejo saludable, un consejo de Pablo a los colosenses. Y fíjese, estamos hoy adelantados, hace 2000 años atrás, había toda esa cosa, hermano. Había esa cuestión dentro del pueblo de Dios. Ira, enojo, malicia y blasfemia. Algunos blasfemaban el nombre de Dios, hermano. Y Pablo le decía, no hagan eso. Sigan el consejo correcto. Que no salga palabra corrompida de su boca. Justamente escuché esta meditación, esta palabra, escuché de un pastor español. Y ese pastor decía lo correcto, decía. Y cuánto dentro de la membresía a veces sale de la iglesia y hablan blasfemia. Y a veces llega a la casa con ira. ¿Cuántas familias se pelean, hermano? Muchas de ellas. Hay familias que vienen a la iglesia, es una cosa dentro, pero allá fuera son distintos. Pero que Dios no nos cambie eso, hermano. Que si somos acá nosotros como nos ven, así también que nos encuentre afuera, en todo lado, en todo lugar. Y realmente, hermano, tenemos que la palabra de Dios dice, hablar palabra correcta, hablar palabra de bendición. Vamos ya a Mateo, mire lo que puede suceder, hermano, el que es hijo de Dios. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16 y 17. ¿Alguien quiere leer? Mateo 3, 16. Amén. Como Dios
consideraba a su hijo, hermano. Mire lo que... Sí, amén. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17 dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hermano, cada uno de nosotros fuimos bautizados. Y fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Como Jesús se bautizó en el Jordán. ¿Y qué tenía? Jesús dice que le decía a Dios, a sus hijos, este es mi Hijo amado. Entonces, si nosotros somos un Hijo amado y estamos impregnados por el Espíritu Santo, no debe suceder lo contrario, sino que ese es un ejemplo viviente de Jesús. Era un hombre consagrado a Dios. Él estaba predestinado a hacer el bien. Hace el bien sin mirar a quién, dice. Es tremendo, hermano. Y tenemos que hacer el bien. Justamente ayer me tocó ir un relámpago de irme acá, casi 400 kilómetros en la costa, Villa Gesell. Entonces cuando viajaba por la ruta, levanté 2 policías. Uno llevé hasta Chacomú y el otro llevé hasta Villa Gesell. Muy agradecido, por eso dice, hace el bien sin mirar a quién. Y entonces, si tenemos esa posibilidad de hacer el bien a nuestro prójimo, sé que Dios trae recompensa grande, porque cuando ayudamos a otro, a Dios le estamos ayudando. Y la Biblia habla que de nuestra boca no salga algo corrompida, dice. Y lamentablemente vivimos en el siglo XXI. El mundo está acostumbrado a que salga de su boca algo corrompida. Y aún el pueblo de Dios, que está viviendo no vive una vida de consagración. Tenemos que tener tanto cuidado, hermano. Tenemos que tener tanto cuidado de cómo hablamos y de cómo pensamos, porque vamos a ir leyendo la Biblia y nos va a ir diciendo. Vamos a ir a Mateo 12. Mateo 12, 31 y 32. Si querés leer, Maxi. Amén. 31 y 32. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Qué tremendo, hermano. Podemos blasfemar el nombre acá como dice la palabra de Dios, ¿no? Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, ¿no? A los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado, hermano. Y qué tremendo, hermano. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es ir contra el Espíritu Santo? Y no hay definición. A mí me costaría decir una definición clara de qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe, hermano, cuál puede ser? Conociendo la verdad y no se hace. Para mí eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Conociendo la verdad bíblica, conociendo lo que es de Dios y no lo hacemos,
esa es contra el Espíritu Santo. Y porque sabemos la verdad, sabemos que tenemos que no blasfemar. Por eso dice el 32, ¿no? Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, dice. Cualquiera, hermano. Vio que a veces hay mucho insulto. Cuando uno pierde su ser querido, y insulta al Señor. Dice algo contra el Señor. Pero dice que toda esa cosa se le ha perdonado, hermano. Todo aquel que dijo alguna vez y acepta a Jesús, será perdonado. Porque el viejo hombre va a morir en el bautismo y van a ser una nueva criatura. Pero lo que dice, lo que no será perdonado, dice, será perdonado. Pero que dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, hermano. Tremendo. O sea que nosotros podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. No seremos perdonados, dice la palabra de Dios, ni en este siglo, aunque trayectemos. ¿Por qué dice ni en la venidera? Porque Cristo va a volver. Y Cristo va a venir a abarcar a su pueblo. Ni en la venidera va a ser perdonado, hermano. Muchas de ellas podemos dejar un ejemplo claro. Uno de los ejemplos claros bíblicos que no será perdonado ni aquí ni en la venidera fueron esos que mataron a Jesús. Ananías y Caifás. Esa gente tenía dentro de ella odio por el Hijo del Hombre. Entonces a veces podemos nosotros odiar. Los hijos de Dios puede tener estas circunstancias. Hay familia entera que no se perdona, hermano. Pero la Biblia dice, ninguna de ellas, como Poncio Pilato, que se lavó la mano, ese no va a tener, porque fue contra el Espíritu Santo, porque la señora le decía, mira que este es inocente, este hombre inocente, y él blasfemó contra el Espíritu Santo. O sea que fue contra un principio de Dios. Pero bueno, tenemos mucho ejemplo. Una de ellas, la que es más clara, que Judas Cariote. El Judas que vendió por 30 monedas, ese no será perdonado, ni aún en este siglo, ni aún la venidera. Hermano, es que tenemos que tener cuidado. Dios nos llamó para que seamos un pueblo santo, un pueblo sacerdote santo, y podamos caminar por la palabra de Dios. Amén. Y vamos a seguir leyendo. Santiago. Vamos a leer Santiago. Santiago 3. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Santiago 3, 2. Santiago 3, 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice así. Todo ofendemos, dice. Todo ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende es una persona perfecta, capaz también de refrenar, dice refrenar todo el cuerpo. Tremendo, hermano. Esa persona, ¿no? Eso dice, todo ofendemos. Y muchas veces, dice, hermano, muchas veces ofendemos. Muchas veces dice la palabra de Dios. Todo. Dice, si alguno no ofende con palabra, es una persona perfecta, dice. Es una
una persona perfecta. Podemos tener esa característica. Y sabe que el pueblo el remanente del Señor tiene esa característica. Que dice que son perfectos, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Sabe, hermano? Es difícil. A veces queremos impulsarnos contra el otro. Pero el Señor nos ha dado esa promesa del Espíritu Santo. Y esa es la que nos mantiene, hermano, ser un hombre perfecto, capaz de refrenar su lengua, capaz de refrenar su cuerpo, todo. Hermano, de cómo nosotros debemos interpretar la palabra de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, somos capaces de hacer esas cosas. Porque ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Esa es la respuesta clara de que el Señor quiere transformarnos, quiere cambiar nuestro carácter. Y muchas de esas, hermanos, nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando. Pablo, un hombre que persiguió a su pueblo, un hombre que tenía odio contra el pueblo de Dios. Pero un día se tuvo se encontró con el Salvador. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo le dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Y Pablo, uno de los hombres más influyentes del Nuevo Testamento, un hombre más influyente en todos los sentidos. Y sin embargo, este hombre fue decapitado por la palabra de Dios. Fue decapitado porque amaba más a su Señor. Y eso es lo que va a suceder pronto, hermano. Vivimos tiempos difíciles. Escuchamos campanas de aquí, escuchamos campanas de allá, que Cristo viene, hermano. Y entonces, si Cristo viene, tenemos que prepararnos. Y la consecuencia de prepararnos nos lleva a ser santo, un hombre perfecto, un hombre correcto en el camino de Dios. Y en este mundo, hermano, es que poco lo que son los que quiere vivir un hombre piadoso. Cuando hablo de hombre, me refiero a los dos sexos. Así que la palabra de Dios, Santiago nos afirma. Y vamos a leer Santiago 1:19, que le leer ahí a mí. Santiago 1:19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Por eso dice, ¿no? Por eso mi hermano, mi amado, dijo Santiago. La palabra de Dios dice que Santiago se refería para Israel, para su pueblo, pero Santiago está refiriéndose para cada uno de nosotros, para el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual. Por esto, mi amado, dijo, hermano, todo hombre sea pronto, dice, ¿no? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces no, hermano, queremos enseguida, el hombre viejo quiere salir de nosotros? Y hay cosas que me suceden, hermano. Hay cosas que me suceden en mi trabajo. Y muchas de esas tengo que refrenar mi lengua. Hay que refrenar nuestra lengua. Muchas veces personas que son desagradables en el trabajo te vienen con esa consecuencia. Y digo, si estuviera afuera, esto no se salvaría, ¿no? Pero gloria a Dios, vamos, porque Dios trae un cambio en nuestra vida. Trae tremendo cambio. Y nosotros tenemos que ser buen testimonio en todo lugar. Y muchas de ellas, mis clientes, me mandan
me manda mi cliente decir, no, habla vos, me dice, anda vos adelante. Y entonces es que tenemos que dar buen testimonio, hermano. Y tenemos que ser tardo para aguilarnos, tardo para hablar. Pero vamos a leer el Santiago, estuvimos leyendo, vamos a leer el 26. 1.26. 1.26. Amén, dice así. 1.26 de Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Tremendo, hermano. Este es lo correcto. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, el tal es mentiroso, dice. Mentiroso, dice. Hermano, el Evangelio ha traído a nuestra vida un cambio, una nueva actitud. Nos ha enseñado el amor. No, hemos refrenado nuestra lengua, hemos refrenado todo. Pero sigamos en Santiago, como dice Santiago 3.5, Maxi 3.5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Tremendo, hermano. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También, con tan pequeña chispa. Sí, tremendo, hermano. Mire lo que dice, ¿no? Es tremendo. Así también la lengua es un miembro pequeño. Es un miembro pequeño, dice. Dice que también ella es un miembro pequeño, pero se jacta de grande cosa, dice. He aquí cuán grande bosque enciende de un pequeño fuego. Hermano, ¿querés que tu vecino, el vecino que no te agrada, solamente prende fuego con tu lengua? Y vas a ver que vas a prender fuego ahí. Pero el Señor nos ha llamado para que nosotros prendamos, pero fuego del poder del Espíritu Santo. Yo me río porque muchas de ellas me llaman para poderme, me usan a veces para que yo sea un puente con el otro vecino. Y muchas de ellas, hermano, realmente solamente Dios nos da esa capacidad de irnos y decir, mira, hombre, no sea así, no digas cosas. Y muchas de ellas a veces me sucede esa cosa. Me sucede y bueno, yo voy adelante y con la misericordia de Dios hablo y hago una interferencia el vecino contra el otro vecino. Y siempre nunca me pueden apuntar, decir, este hombre ha hablado mal de su vecino, porque Dios nos ha llamado tenemos orden de bendecir a nuestro vecino. Y me llaman varios de eso, hermano. Mucha experiencia tengo de eso. Y realmente el Señor nos da esa capacidad, hermano. Nos da para que nosotros seamos un puente con el otro vecino. Y Santiago dice, podríamos decir, nuestra lengua que es tan pequeño, muchos dicen, antes que vos hablase yo ya sé lo que vas a decir, dice. Claro, porque es un poco, tenemos que ser tardos, hermano. Tardo para hablar, tardo para ayudarnos. Dios no nos llama para que seamos contestar urgente, porque ahí viene el pleito, hermano. Cuando yo contesto rápido a través del otro, y tenemos capacidad, Dios nos ha dado mucho conocimiento y podemos decir esas cosas.
pero no somos, Dios nos ha llamado para que seamos luz en medio de la tiniebla. O sea que Santiago no está diciendo esa cosa. Una lengua puede prender grande bosque, grande problema podemos tener. Pero vayamos al Salmo, hermano, Salmo 12. Salmo 12, saber qué nos dice Salmo 12, 3. Salmo 12, 3. ¿Amén? Y dice así la palabra de Dios. Salmo 12, 3. ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. Jehová destruirá todos los labios aduladores, dice. Y la lengua que habla jactancia. Mira, tremendo, hermano. En aquella época había estas cosas. Iban contra el rey David. Querían, despreciaban algunos de sus pueblos despreciaban. Pero el Señor dice en su palabra, Jehová destruirá todos los labios aduladores, ¿no? Y la lengua que habla jactancia. Es tremendo, hermano. Si en la época de David, en la época de los libros de los salmos, porque la mayoría, muchas de ellas fue escrita por el rey David, por David, y muchos actores que no son justamente David, hay otros, hay Salomón también, y varias de ellas, otros actores que hicieron ese libro de los salmos, hermano. Pero mayormente se decía que los labios que dicen palabras suaves y detrás son aduladores, ¿no? Esa es la palabra correcta, es a veces tener un amigo y detrás te mete un puñal. No son falsos. Eso es lo que quiere decir. Toda aquella falsedad Dios va a destruir a la persona, Dios va a destruir. Y aún dentro del pueblo de Dios, porque la palabra de Dios es para su pueblo. Y dentro del pueblo de Dios, hermano, hay muchos problemas. Y dentro de la congregación hay esta cosa. El otro hermano que quiere destruir al otro por ministerio que está dentro de la iglesia. Pero Dios es tan bueno para con nosotros que nosotros no tenemos ese problema. Tenemos que ceder para que el otro pueda crecer. Jesús hizo eso, Pablo hizo con Timoteo, con Tito. ¿Qué dijo con Filemón, un esclavo? Le dijo, ¿cierto? Te mando al esclavo, recibirlo bien, exaltarlo. Y siempre fue, Pablo siempre fue un hombre justo, piadoso en todos los sentidos. Y la palabra de Dios nos dice también en Santiago 3:6, dice que 3:6 dice la palabra de Dios, y la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y tremendo. Y ella, dice, ella misma es inflamada por el infierno, hermano. Tremendo es. Tremendo. La lengua es tremendo, hermano. Un mundo de maldad. Un mundo
un mundo que puede arder en el infierno. Dice así, es una continuamente el hombre haciendo el mal dentro del pueblo de Dios, hermano, porque muchas de ellas, en vez de alabar a Dios, alababa dentro del templo, en el sótano, alababan a Baal, hermano. Tremendo, tremendo. Es que de repente se veían los dirigentes, aparentemente era bueno, pero abajo era un mundo de infierno, hermano. Un mundo de infierno que se juntaba en el subsuelo para alabar a Baal. Eso sucedió en el tiempo de Ezequiel y sucede en nuestro día. Hoy la iglesia, la institución, muchas de ellas alaban más al enemigo que a Dios. Pero nosotros debemos tener cuidado de esto. Dios siempre nos quiere animar y seguir siendo fieles a Dios, y Dios va a cambiar nuestra vida, hermano. Vamos a ser un hombre correcto, un hombre perfecto, dice, el nombre perfecto. La perfección debemos buscar, hermano. Debemos buscar y pedir ayuda del Espíritu Santo, y ella va a venir en socorro a nuestro, y va a ir cambiando. Muchas de ellas cambió, la mía, miles de cosas cambió, hermano. Miles de cosas ha cambiado. Porque cuando el Señor trae un cambio, dice que trae un renuevo, un giro de 180 grados al ser humano. Cuando conoce a Jesús, el hombre trae un giro de 180 grados y vamos contra la corriente, todo ella vamos contra la corriente. Mientras que vaya a una fiesta, porque Jesús fue a varias fiestas, pues. Cuando te invite y vaya a una fiesta que no conozca de gente, muchas de ellas van a decir, ¿acaso este no es el cristiano? Mira cómo está. ¿Y Jesús qué decía? Jesús no decía nada, hermano, porque él era el ejemplo que daba ahí. Él estaba con todos los pecadores. Una de las fiestas de esta, cuando Zaqueo le invita en su casa, dice que Zaqueo hizo un banquete. ¿Y quién estaba dentro de la casa de Zaqueo? No estaban los magnates, no, estaban los pecadores, dice, estaban adentro. Y Jesús fue en ese lugar para dar un buen testimonio. Hermanos, nosotros debemos ser un hijo de testimonio. Y la palabra de Dios nos avala siempre, nos ayuda para que podamos seguir creciendo. En Proverbios, vamos a Proverbios, hermano. Vamos a Proverbios y Proverbios, sí. Proverbios 16, 17. Proverbios 16, 17. Amén. Sí, amén. Proverbio 16, 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Qué lindo, ¿no? Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo recibimos cuando vamos en una reunión? Sea seculares, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo estamos mostrando buen testimonio? Por eso dice acá, ¿no? Dice acá, el camino de los rectos se aparta del mal. Dios nos ha llamado a que nos apartemos del mal. Su vida, dice, protege el que guarda sus caminos. Hermano, Él es el que tenemos que apartarnos del mal, seguir el camino. ¿Y cómo podemos apartarnos? Porque estamos viviendo en un mundo de maldad. Dice que estamos viviendo como en el tiempo de Noé.
muchas de ellas se embriagan, se dan casamientos, muchas de ellas están apartadas del camino de Dios, pero Dios nos ha llamado para que seamos un hijo obediente y seamos fieles a Dios en todo el tiempo. Y Dios nos demuestra que nosotros debemos apartarnos del mal, hermano. Así que la palabra de Dios nunca nos va a contradecir. El Señor quiere que nos apartemos del mal. A ver, vamos a Mateo 15. Mateo 15 y vamos a ir terminando, ¿sí? Mateo 15, sí, 11. Mateo 15, 11. Lee, Maxi, sí, amén. Lo limpio y impuro. Sí. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Esto contamina al hombre. Ahí mire lo que dice acá, ¿no? No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermano, es que la palabra de Dios siempre dice, ¿no? Por eso que debemos cuidar también nuestra salud, ¿no? Mucho de esa, como Jesús le dijo, ¿no? Los escribas y fariseos le decían, tus discípulos no se lavan las manos, no, para comer, decía. Y Jesús le dijo, ¿cierto? No es lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Y hermanos, debemos tener cuidado con esto, porque muchas veces queremos decir, no, aquel no se lavó y no es eso. Lo que nos contamina es lo que sale de la boca del hombre. Y muchas de ellas sale maldad, hermano. En vez de traer bendición, el pueblo de Dios sale. Esto está diciendo, la Biblia se refiere para su pueblo, solamente a su pueblo, aquel que conoce el mensaje de salvación. Y toda de ellas era lo que los fariseos, un pueblo lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Los fariseos conocían perfectamente los 10 mandamientos. Y nosotros conocíamos bien la ley de Dios. Y sin embargo, decían palabras deshonestas, hermano. Tremendo, tremendo. Por eso que hoy Dios dice, no lo que entra en nuestra boca se contamina. Usted come una comida y no se va a contaminar, hermano. Y lo que sale de nuestra boca contamina. A veces sale de allá de lo profundo, hermano, de la mente. La mente a veces es perversa, hermano. Y sale palabras que no corresponden. Y lo voy a leer. El 16, leímos Mateo 11. Voy a leerle el 17 y el 18. ¿Qué le lee ahí? 15. No, 15, sí, estamos en 15, 15. 17. 15, 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Tremendo. Yo a veces damos muchas instrucciones de cómo se tiene que hacer. Yo me refiero a la pandemia. Una cosa de la pandemia, todo el mundo tenía que ponerse alcohol, lavarse bien la mano. Y a veces traía contienda eso, hermano. Mucha contienda a veces traía dentro del pueblo de Dios. Y sin embargo, dice Jesús,
Todos los alimentos van al vientre y después va a la letrina. Eso es verdad, hermano. Pero lo que sale del hombre es la que contamina. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo interpretamos, porque Dios nos ha llamado a que seamos un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos apartemos, hermano, que nos apartemos del mal. No significa que no podamos juntar con otra persona, no, eso no está diciendo el Señor. Que nos apartemos del mal. Podemos estar dentro de una reunión y muchas de ellas no conocen el Evangelio, pero Dios te usa para que sea de buen testimonio. Y hay varias partes de la palabra de Dios que Jesús se fue a la boda de Canaán, y era el pueblo de Dios, hermano, y fue en una fiesta, y varias fiestas, porque hay 7 fiestas. Durante el año hay 7 fiestas que hoy los judíos sigue usando esa fiesta. Y entonces en esa fiesta creo que muchas se van para embriagarse. No, eso Dios no quiere. Dios quiere que toda esa fiesta que había era para ir a hacer alabanza para Dios. Esa era. El propósito de Dios siempre fue para que se le alabara a Dios. Toda esa fiesta se usó para que se le alabara a Dios. Hoy nosotros como hijos de Dios, en este siglo XXI, tenemos que cuidar muchas veces nuestra manera de hablar. De cómo hablamos, seremos juzgados. Dice, con tu palabra será justificado, pero con tu palabra será condenado. Es que no va a haber otra cosa, hermano. La que nos va a condenar a nosotros es nuestra boca. En nuestra boca nos va a condenar. Y no queremos obedecer a Dios. Y la desobediencia trae tristeza, hermano, no trae alegría. La obediencia trae felicidad, trae muchas bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Y Jesús vino para que nosotros podamos seguir su pisada. Y debemos ser como Él. ¿Queremos ir al cielo? ¿Queremos participar de ese banquete que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Vivamos como Cristo vivió. Andemos como Dios mandó en esta tierra. Así que, hermano querido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que, le esperamos el sábado con toda la bendición de Dios. Que el sábado vamos a alabar a nuestro Dios, todos los días alabamos a nuestro Dios. Pero el sábado es un día especial que Dios apartó para el hombre. Un día para que nosotros adoremos a nuestro Dios. Y que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Amén.